Buenas tardes, en este video vamos a hablar sobre la fisiología del intercambio de gases y un poco sobre la fisiología mecánica de la respiración. El grupo está conformado por Alejandro Castillo y María Paula Duque. Bueno, con el biomodelo que estamos observando, entonces lo que vamos a hacer más adelante es simular un poco el proceso de la respiración. Cuando inspiramos, introducimos parte del aire de la atmósfera, que está formado principalmente por tres gases, nitrógeno, oxígeno y dióxido de carbono, entre otros, a nuestro cuerpo. La mayoría de gas inspirado es el nitrógeno, el cual no colabora en ningún proceso respiratorio, salvo en casos muy extremos. El segundo es el oxígeno y el tercero es el dióxido de carbono. Una vez en los pulmones, el oxígeno y el dióxido de carbono, en una medida muy pequeña, a través de los alveolos pasan a los glóbulos rojos de la sangre de la vena pulmonar. El dióxido de carbono reacciona en la sangre con el agua gracias a una enzima que da lugar al bicarbonato. Luego, la sangre llega al corazón, atraviesa la aurícula y el ventrículo izquierdo y es bombeada hacia las células por las arterias sistémicas. El oxígeno de la sangre atraviesa la membrana celular con una presión parcial de 100 atmósferas. A su vez, se produce un intercambio ya que la célula expulsa el dióxido de carbono y el oxígeno que no ha sido utilizado. Una vez realizado el intercambio, la sangre es conducida por las venas sistemáticas con el oxígeno cuya presión parcial es menor y con un aumento en la presión parcial del dióxido de carbono. Luego llega nuevamente al corazón y se conduce por la aurícula y el ventrículo derechos y finalmente se desplaza por la arteria pulmonar hasta los pulmones donde se expulsa el aire. Bueno, el proceso de respiración involuntario está controlado por el tronco encefálico, que es el encargado de enviar información motor al diafragma a través del nervio frénico. Este consta del centro respiratorio vulvar, el centro apnéusico y el centro neumotáxico. En el centro encefálico también se sitúan los quimiorreceptores y otros receptores. Cuando ejercemos un control voluntario sobre la respiración, entonces las órdenes son enviadas a la corteza cerebral en vez de ser enviadas al tronco encefálico. Para conocer los procesos que se llevan a cabo en la respiración, debemos comprender que el sistema respiratorio está subdividido en dos zonas. La primera es la zona de conducción, que está compuesta por la nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales. Y la segunda, que es la zona respiratoria, y está formada por los elementos que componen a los alveolos, que es donde se produce el intercambio gaseoso. A continuación, y pues en el siguiente biomodelo, lo que quisimos demostrar es el proceso mecánico de respiración. Entonces, como tal, estos pitillos de la parte superior están representando las vías respiratorias altas, por ellos pasará entonces el aire y llegará posteriormente hacia los pulmones. En la parte inferior, la línea roja quiere representar entonces el músculo diafragma, al igual que esta parte blanca que se encuentra aquí adentro, ya que cuando se demuestre, los pulmones se van a inflar, a llenar de aire, y el músculo va a hacer el proceso de contracción y de relajación. Asimismo, le pusimos aquí en la parte de encima un papel que en el momento de ingreso o de salida de aire se va a inflar o a contraerse también, simulando entonces los músculos de la respiración de la caja torácica. Se conoce entonces como neumocito al tipo de célula especializada y que va a formar los alveolos pulmonares. De ellos existen dos tipos. Se designan entonces neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. El neumocito tipo 1 son células planas que revisten la mayor parte de la superficie de los alveolos y es gracias a ellos y al pequeño espesor o al pequeño tamaño que tienen que los gases se logran difundir a través de ellos y pasar a la sangre capilar. Los neumocitos tipo 2 entonces en su interior contienen una serie de vacuolas llamadas citosomas, que es donde se va a almacenar el surfactante pulmonar que secretan al alveolo mediante un proceso de exocitosis. El surfactante pulmonar se va a mezclar posteriormente con agua, reduciendo la tensión superficial y formando una fina capa que recubre toda la superficie alveolar. Entonces, como función principal del sistema respiratorio, encontramos que es el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono del exterior del cuerpo a la sangre capilar pulmonar. La sangre que interviene en este proceso es expulsada desde el ventrículo derecho hasta los
capilares pulmonares a través de la arteria pulmonar. Esto se debe al efecto gravitatorio, ya que no se distribuye de la misma manera la sangre en los pulmones y el flujo sanguíneo es mayor en la parte inferior de los pulmones y menor en la parte superior. Bueno, como generalidades, entonces la principal función del pulmón es la de participar en el proceso de respiración, entonces se da la captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono. Se dice que en un estado de reposo, en un estado de normalidad, un ser humano respira de 12 a 15 veces por minuto en cada respiración y logra movilizar en promedio 15 mililitros de aire. Luego, una vez llega el aire a los alvéolos del pulmón, se da la difusión simple. Esta permite que el oxígeno se incorpore a la sangre de los capilares pulmonares y que entre dióxido de carbono en los alvéolos. Luego se expulsa por medio de la expiración. Cada minuto se incorpora al cuerpo 250 mililitros de oxígeno y son excretados 200 mililitros de dióxido de carbono. Bueno, además del oxígeno que entra en el aparato respiratorio, el aire inspirado también viene cargado de diversas sustancias o partículas. Entonces hablamos de partículas que son necesarias filtrar o eliminarlas o en algunos casos realizar las dos funciones para que se pueda conservar el buen funcionamiento pulmonar. Entonces lo que quisimos demostrar en este video fue una parte mecánica de la respiración y quisimos también hablar de los conceptos básicos que se fundamentan pues principalmente en aspectos importantes del control y el resultado de la respiración y asimismo nombrar algunos aspectos que se destacan y algunas funciones importantes de la fisiología del aparato respiratorio. El aparato respiratorio se encuentra en contacto con el entorno externo por medio de la zona alta de las vías respiratorias que conduce a estructuras principalmente de tipo tubular, antes de llegar a las zonas de intercambio gaseoso que son los alvéolos. La función de los pulmones es facilitada por diversas características anatómicas que permiten su distensión y retracción, con lo que se logra el desplazamiento de gases al resto del cuerpo y de él, de regreso al medio exterior. Entre los elementos que intervienen en tales funciones están la pared del tórax, los músculos respiratorios que aumentan y disminuyen el volumen de la capacidad torácica, y también las áreas cerebrales que controlan los músculos y también las vías y nervios que unen al cerebro con los músculos. Bueno, por último y para finalizar, entonces, pues como ya lo dijimos, para cumplir los procesos de respiración, no solo el sistema muscular, sino también el sistema nervioso deben estar casi que entrelazados. Los pulmones a través de la sangre oxigenada y el dióxido de carbono que por ella retorna van a permitir entonces el desplazamiento de gases a otros órganos y finalmente a los tejidos corporales.